¿Qué día es hoy? ¡Hoy es sábado! Sábado con SD. ¡Satanás, sal de este cuerpo que quiere perreo! Perreíto, 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 perreíto. 3, 2, 1. El siguiente es un espectáculo apto para todo público, que puede ser presenciado por panas, nenas, niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Ok. Ahora te voy a poner a gozar. Ya estamos preparados. Dale play. Damas y caballeros, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast más casero de la 2.0. Desde los estudios centrales de Toronto, Canadá, y desde Montevideo, Uruguay, así comienza una nueva aventura de nuestra low cost que promete entretenimiento para toda la familia. Con ustedes, nuestros pilotos oficiales, Matías y Sebastián. Junto a toda nuestra tripulación, los invitamos a abrochar sus cinturones porque ya despega, sí, ya despega, Sin Cassette Podcast, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra querida audiencia de este low cost que hemos decidido llamar Sin Cassette Podcast. Y en el día de hoy vamos a hacer un viaje un poquito a la nostalgia. Todavía no estamos en agosto, obviamente referente a la noche de nostalgia, pero vamos a recordar algunas cosas que seguramente a todos aquellos que son del año 90 u 80 se van a sentir identificados o van a recordar algunos de estos elementos. Del otro lado, el capitán Diego Sebastián Martínez. ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí? ¿Qué haces, bro? Todo tranquilo, todo en onda. Así que me pareció genial la idea cuando me dijiste, che, loco, empezá a hacer memoria de esas cosas que vivimos en los 80 o en los 90 y que son parte del pasado o alguna todavía existe. Y bueno, me puse a hacer un poco de memoria y alguna tengo. Así que te dejo en esta oportunidad, vos me clavaste en el otro, en el tema del sexo me dijiste maneja vos. Bueno, ahora te toca a vos, hermano. Justo en el tema del sexo, el tema de que te clavé, no sé si es la mejor expresión, pero yo quiero aclarar que no, que lo dejé ahí, como dirigí vos el asunto, no hubo más nada que eso. Pero en este me voy a hacer un poco cargo yo entonces, porque yo soy un producto de los años 80, soy esa suerte de botija de Stranger Things, soy de los que se fumó a Alf, a MacGyver, a la Brigada A y a todo lo que se le pueda ocurrir de aquella época, y voy a arrancar entonces un poquito con el culto a algo que sin duda ya no existe y que tenía toda su magia, como eran los videocassettes, el viejo y querido VHS, que en casa no tuvimos mucho VHS, porque me acuerdo que la única videocassette que tuvimos fue una que había conseguido mi viejo en Piedras Blancas, AKA robada, obviamente. Esto era una receptación de vehículos robados, que llegó a casa y no estuvo mucho tiempo porque mi mamá la mandó a tirar a la mierda porque no quería tener un artículo de dudosa procedencia. Pero el VHS, junto con el videoclub, que había mucho videoclub de barrio, era fundamental. Uno tenía que hacerse socio del videoclub, compraba una cuponera, iba alquilando películas que las tenías que rebobinar porque nadie las rebobinaba, y si no las rebobinabas te multaban. A veces grababan cosas arriba de ese VHS y no se veía un sorete. Y que bueno, luego con el DVD se eliminó, y hoy en día con el streaming
obviamente desapareció, pero tiene su magia ahí y mucha gente todavía los colecciona. Acá había una tienda muy, muy famosa, muy importante, que se llamaba Club de Video en Benito Blanco y Avenida Brasil, que tenía miles de películas que aún se mantenían en VHS o que las habían pasado de VHS a DVD. Entonces, imagínate, era una joya que con el tiempo, lamentablemente, hasta hace pocos años, estaba en vigencia y luego tuvo que cerrar porque obviamente la clientela para ese tipo de productos había desaparecido. Pero qué lindo el VHS, qué lindo esa. Acá todavía tenemos en algún lugar en esta casa, hay uno de aquellos que la cajita de la videocasetera se levantaba y vos tenías que poner el cassette y apretarlo hacia abajo. Increíble. Es una mezcla de mecánica con ciencia ficción. Increíble. Sí, la verdad que, bueno, yo tengo algún VHS, entre ellos tengo el de mi propio casamiento, porque en aquel momento me acuerdo, me hiciste acordar de que lo tengo, siempre digo que lo tengo que llevar a algún lado, por lo menos para que me lo conviertan en DVD o en algún formato que lo pueda ver en computadora y tenerlo al alcance, porque realmente no tengo una videocasetera para poder ver ese video. Y después de eso dijiste de los DVD. Y hoy en día, esos productos, por lo menos acá en el norte, la gente los tira, porque nadie los quiere. Incluso si los querés vender, nadie te los compra. Y los DVD de repente los encontrás en algún supermercado a muy bajo costo, $10. Y como cuando surgió el DVD era algo caro, ni que hablar el Blu-ray, que vino después, era inaccesible. Y yo, en lo personal, me imagino que quizás vos también, era de aquellos que compraba los CD vírgenes y los grababa en la computadora y me bajaba películas de el famoso Emule. ¿Te acuerdas el Emule? La mulita. Era como una mulita, un burrito, que vos te podías bajar películas que demoraba en bajar. A veces te la bajabas en dos tramos y la grababas en un DVD y con eso te hacías la colección. Yo todavía la conservo porque no la tiré. Tengo casi, yo qué sé, entre 500 y 1000 películas grabadas en DVD. En cada DVD de repente hay 4 o 5 películas. Y tengo mi colección acá en mi basement, en mi sótano, de películas que de vez en cuando, porque soy fanático de algunos clásicos, agarro, lo pongo en la compu y me los miro. Un Rocky, un Rambo, un Arnold Schwarzenegger, Terminator, algunas películas que para mí son clásicos y de vez en cuando los agarro y me las micho. Exacto, sí. ¿Qué pasa? Hoy también hay mucho de eso que también está yendo al streaming y lo podés encontrar en internet. Entonces, pero yo también, yo tengo acá tengo una especie de cartuchera libro en donde vos podías poner adentro todos los, venían como sobrecitos y ponías ahí los DVD, los CD. Yo era mucho de bajar música de Napster. Bajaba mucha música de Napster y de Mule también, y de iMesh era otro que servía todo para lo mismo, eran diferentes plataformas para descargar cosas y piratear, en cierta forma, era un pirateo, pero era lo que hacía todo el mundo y no había leyes todavía contra eso, así que era normal. Otra cosa que ya no hay más, o mejor dicho, hoy hay, pero no como con el formato de aquella época. Ajá. Los relojes multifunción, y yo te agrego también las agendas electrónicas. Vos tenías muchas agendas electrónicas y el reloj despertador, pero aquel que tenía radio, que vos también tenías uno. ¿Te acordás que el despertador hacía como un... ¿Era horrible? Sí, terrible, sí. Era... Y decís, hijo de puta, si así se despierta, te despertás cagándote a piña con cualquier cosa. Porque es espantoso eso. Era lo más inorgánico para despertarse, era una cosa que aparte tenía un botón, me acuerdo, rosado, que un armatoste cuadrado, y que aparte no era que te arrancaba se prendía la radio y sonaba lo que sonara en la radio, en la FM que quisieras, no, hacían
interminable. Era una tortura. Era terrible. Hijo de puta. Me acuerdo de ese reloj despertador, sí, lo tengo en mi cabeza, sí, me acuerdo, era terrible. Hoy en día, por suerte, no necesito de eso y tengo, sino, el celular, que te aparece con una musiquita muy suave a la hora de despertarme. Y los relojes multifunción, me acuerdo patente los relojes calculadora, que era algo como los Casio calculadora. Y yo tenía un amigo que lo hicimos en un podcast, un amigo que ya no está con nosotros, que él llegó a tener el primer Casio, que hoy es de colección. Lo estuve buscando y dije, quiero ese Casio por tenerlo. Y era el primer Casio que tenía un juego adentro, que era un Casio, llamaba creo que F1, de la Fórmula 1, y era simplemente un autito de Fórmula 1 que iba esquivando otros autos. Y eso era algo de primer mundo, de otro planeta, cuando llegó ese ese reloj Casio, que fueron innovadores a la hora de desarrollar tecnología. Hoy aparecieron los relojes inteligentes y la verdad que no hay nada que lo supere. Y las agendas que decías vos, electrónicas, estuvieron muy, pero muy de moda, y la verdad que estaban buenísimas. Era algo recopado, aunque cuando recién surgieron, me acuerdo que era lindo también tener aquella agenda donde uno la anotaba a mano, el teléfono, y te costaba tirarla. Sí, claro, era un artículo de colección, porque todos los años era una distinta. Entonces ibas guardándola, es verdad. Otra cosa que también ya no hay, y capaz que podés compararlo a ver qué pasa con los chiquilines que vos tenés, los gurises más chicos, ¿no? El tema de jugar con los amigos, pero a los juegos de antes, a la escondida, al kikiriyá, al cordón, a la mancha, al elástico. Yo me acuerdo la última vez que estuve por allá por Canadá, poníamos a Teo a jugar a la escondida y era insoportable, no lo podíamos detener. Iban 6 horas y quería seguir jugando a la escondida porque para él era una maravilla, como si nunca hubieran jugado en la escuela o algo así. ¿Qué pasa? ¿Hoy los gurises ya no juegan a esto? ¿Ya no juegan a esto? ¿Están con el PlayStation todo el día? La verdad que sí, la verdad que te puedo decir que las actividades al aire libre o deportivas son más de equipo, de participar en un equipo de fútbol, de hockey, de básquetbol, de lo que vos quieras, de cricket o de que se te antoje, o de lacrosse, el deporte nacional de acá de Canadá, pero no están destinadas a que veas a muchos niños jugando en la calle. Hace unos años de repente vos veías que podían salir a andar en bicicleta y hacer alguna cosa con el skate o con los rollers por la calle, pero hoy en día con la cantidad de vehículos que hay, imagínate que por cuadra y por casa acá hay 2 o 3 vehículos, o sea, tiene uno tu esposa, tenés uno vos y a veces uno tu hijo más grande, o sea que hay muchos autos circulando continuamente por la calle, lo que hace limitado el que el niño salga a la calle a jugar, no por el tema de inseguridad que le vayan a robar, pero sí que tenga un accidente. Se destina un poco el fondo. En mi caso particular, los chiquilines disfrutan mucho del verano de la pileta, que dicho sea de paso la estamos vaciando porque este fin de semana va a estar lindo y si Dios quiere la inauguro el sábado, pero es muy difícil. Sí, te voy a contar un relato increíble. Hace unos días, cuando se permitía juntarnos 10 personas, unos cuantos días, decidimos que mi hijo pudiera ir a la casa de un amigo a jugar con él. ¿Y sabés cuál fue su respuesta? Dijo, no, ¿sabés que no? Estuvimos hablando con mi amigo y yo prefiero quedarme acá porque si voy a jugar a la casa de él, no podemos jugar los dos al mismo juego en la misma computadora. Tenemos que estar de forma remota. Entonces, para que él esté jugando en su computadora y yo mirando y haciendo turnos, prefiero quedarme acá. Yo juego acá, él juega en la casa de él y jugamos los dos al mismo juego sin tener que estar en la misma casa. Y además, yo voy a hablar con él. Lo que hago es abrir mi teléfono celular, tener una conversación a través de un chat y jugar al mismo juego con él. O sea que rechazó la oferta, a pesar de que hace más de un año que estamos confinados, de ir a ver en ese corto periodo de tiempo que este amigo vivía en un barrio vecino y tenía la posibilidad de estar con él, él la rechazó. Así que imagínate. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, qué raro. Qué cosa que para nosotros es como
totalmente extraña, ajena a nuestra infancia, en donde pasábamos Sí. horas y horas en la calle, en el barrio, recorríamos cualquier lado, fútbol, básquet, cordón, lo que sea, bicicleta. Qué cosa extraña que nos resulta. Y hablando de juegos, de videojuegos, A ver. allá hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el Chuck Cheese? ¿Cómo es el Chuck and Cheese? ¿Cómo se llama? Chiqui No. Cheese. Chuck E. Cheese. El Chuck E. Cheese. El Chuck E. Cheese. El Chuck E. Cheese. Que para mí es como la evolución de lo que eran las viejas maquinitas de arcade. Que Exacto. yo me acuerdo, la de Piriápolis. Y tenía mi favorito, que eran la Tortuga Ninja y los Simpsons. Yo le metía esas dos. Lo que pasa es que eso está destinado más para un público mucho más pequeño. Te estoy hablando más, yo creo que de 8 años para abajo. Porque los Más juegos chiquito. para más chiquitos, no está destinado para los adolescentes. Para adolescentes hay otro tipo de lugar que está muy bueno. Hoy lamentablemente esos lugares no existen porque creo que la mayoría de ellos se fundieron porque hace un año y medio que están cerrados. Oh. Son instalaciones enormes que tienen desde poder caminar por el techo con arneses y cosas raras y maquinitas y de todo. Están muy buenos. Las viejas maquinitas que nosotros teníamos de manejar un auto de carrera, una moto y 1000 cosas más, que normalmente acá lo que te hacen es que te dan como un boleto, van saliendo boletos y boletos y boletos. Cuando vos juntás una cantidad determinada de boletos, después vas a la hora de irte del lugar, vas al mostrador, entregás la cantidad que sacaste, tenés que sacar 350.000 millones para llevarte un muñeco de peluche de tamaño considerable. Si no, te llevas un caramelo, un lápiz, una goma, yo qué sé, una pelotita. Pero algo así. no es más la nuestra, que era, te doy esta, jugá y tenés 10 fichas, divertite con esas 10 fichas, hacelas durar. No. Acá a veces incluso es como una tarjeta de crédito que vos cargas crédito y la vas apoyando en la máquina y a medida que se va agotando el crédito, igualmente tenés eso de que si jugás muy bien vas a ganar boletos que después vas a poder intercambiar por algún obsequio que te van a regalar a la salida. Bueno, Está eso está bien, eso sigue estando bien, entonces eso se puede mantener. Pero ya tengo una que sí que no existe más. A Que ver. acá si tuviera que buscar, creo que solamente hay en la terminal de Tres Cruces, en el local de la empresa de telefonía del Estado de acá, Antel, que Ajá. es una cabina telefónica. Sí. No hay más. Sí. Y menos que menos, un locutorio. Menos que menos. No hay más. Eso no existe más. Sí. Sí, cuando tenías que de repente ibas al Chuy, bueno, el Chuy no, nosotros íbamos a la Coronilla y me acuerdo que teníamos que ir a Antel a llamar por teléfono para hablar de Montevideo porque el lugar donde nos hospedábamos no tenía siquiera teléfono, que era el Ministerio de Transporte, y nos acercábamos ahí a la centralita de Antel para poder llamar a alguien a Montevideo, o de repente averiguar a qué hora pasaba el ómnibus de vuelta para poder tomártelo. Y sí, eso ya no existe más. Hoy lo resolvés con el teléfono o hablando a través de WhatsApp. Es muy loco. Yo tengo un lugar, un cliente donde voy y que están las viejas cabinas de teléfono que a veces digo, tendría que preguntar si no me regalan una, y no por el hecho de la cabina en sí, porque digo, me traigo una, hago una base en el costado de la casa, viste que mi hijo espera el ómnibus para tomarse el ómnibus escolar. Digo, sería un excelente refugio para que cuando hace frío y él está esperando, lo que pasa es que una cabina entre una persona sola y normalmente él está con otros compañeros. Si fuera para él solo sería un buen elemento como de resguardo durante el frío acá cuando uno está esperando el ómnibus escolar para ir a la escuela. O sea, ¿habrá cabinas telefónicas en otro lado? ¿En otros países? ¿Seguirá viendo? Porque viste que, por ejemplo, un lugar que siempre tuvo, que era muy famosa las cabinas telefónicas, era en Inglaterra, en Londres, la cabina telefónica esa colorada, muy tradicional. ¿Seguirá estando? ¿Seguirán habiendo? Porque ¿para qué las tienen? ¿Quién llama por un teléfono público? Hablando de eso, en el único lugar que me saqué una foto de una cabina, y la última cabina que me subí, fue en Disney. En Disney hay una cabina inglesa, y ahí me saqué una foto. Hay una cabina en Epcot. En la parte de Inglaterra hay una cabina, y fue la última vez que me saqué una foto en una cabina, y es una cabina que es de decoración. En otro lugar donde hay, que no es una cabina, es un teléfono público, ahora que dijiste en Epcot, es en Universal. En la parte de los Simpsons, ahí en Springfield, al lado del Quickie Mart, ahí de la tienda de Apu,
al costadito hay un teléfono público que lo que tiene muy gracioso es que si vos agarras y lo levantás, del otro lado te hablan. Te habla Bart, te hace, ¿viste que Bart hace mucha joda de agarra el teléfono y llama a lo de Moe y le hace alguna joda? Bueno, te suena eso, o te habla Nelson, o alguno del otro lado, te habla, y te puedes interactuar con el que está del otro lado. Eso está bueno, está bueno, ahí en Universal está eso, pero sí, las cabinas telefónicas es algo que ya no se ven. Tengo otra. A ver. A mí me gustaba mucho. Yo creo que completé en mi vida solamente 2 álbumes, que era el de Supercampeones y el de el Mundial del 90. Y hoy son dos artículos que pagaría por tenerlos de vuelta. Pagaría por tenerlos de vuelta porque son de colección y no existe más. Me acuerdo del Mundial del 90 que era espectacular. Y me acuerdo además de uno que fue el que había sacado el diario El País de la NBA, de la temporada de la NBA, creo que del año 97 o 98. ¿Sí? La temporada que Jordan ganó con ese tiro sobre el final contra los Utah Jazz, en donde mamá, como no podía de repente conseguir las figuritas originales todas, ¿sabés lo que hacía? Me fotocopiaba las figuritas en blanco y negro. Y yo llenaba el álbum con fotocopia de las figuritas en blanco y negro. Eso hoy, olvídate. Si bien hay álbumes de lo que quieras, pero creo que ya no es como era antes, que estaba el álbum del momento. Hoy tenés álbumes de lo que sea, de lo que quieras. Panini tiene todo el tiempo álbumes de cualquier cosa. Y en aquel momento creo que era como más, tenías que tener ese, y empezaba el intercambio de figuritas en el recreo, que era casi una transacción como si estuvieras traficando merca, porque no tengo, dame 2, no, por esta dame 3, no, era una negociación dificilísima. Y después los juegos, tenías la tapadita, la rimadita, que podía ser con figuritas, o ¿te acordás los tazos que venían en los paquetes de frita? Sí. Los tazos, el lanzatazos, estaba el tiquitaca, que era las pelotitas, o sea, tiquitaca, ¿no? Y el moco verde ese que se pegaba en cualquier cosa. Eso no existe más, ¿no? No, eso de repente sí, el moco verde aparece en algún lado, pero con algo, versión diferente, con otro juego diferente. Los figuritas sí me acuerdo, y aparte lo que costaba llenar un álbum, yo me acuerdo que compraba las figuritas en aquella época, más que nada eran relacionadas al fútbol, todo con el fin de llenar el álbum y que te dieran una pelota de cuero, porque a veces conseguir la pelota de cuero era lo más preciado que uno podía tener. Y a veces, y una realidad que a veces la figurita más difícil no era el jugador, no era Maradona, no era, no sé, ahora no me sé Bebeto, Ronaldo, no era ninguno de esos. De repente era un defensa pirulo y era la más difícil de conseguir, era difícil de poder llenar el álbum. Pero el tema de las figuritas sí, lo recuerdo también de jugar a la bolita. La bolita era algo también que solíamos hacer en el barrio. Comprarse la bolsa de bolita, que tenías el bochón, la bolita y la bolita chiquitita. Y sí. ¿Cómo se llamaban? ¿Los ojos de gato? ¿Eran ojos de gato? Sí, ojo de gato. Nosotros, ¿sabes lo que hacíamos también a veces para que fuera un poco más así aventurero? Con las bolitas de los rulemanes, eran de acero. Entonces, de repente, jugabas con ese y de repente le pegabas un bochazo a alguna y la partías al medio. Pero era como para decir, bueno, juego con esta, y alguno se aventuraba y decía, bueno, vamos arriba, y de repente le rompías una bolita o algo así, se armaba quilombo. Era mucho de trompada y correr, porque eran peleas sanas, porque al otro día estabas abrazado con tus amigos. Claro. Eso es verdad, eso ya no está, porque eso de lo que decíamos recién, ¿no? Eso de jugar en la tierra, de embarrarse, como que se está perdiendo de a poquito, justamente por, en este momento puntual por la pandemia, pero también por esto de los juegos en red, de los juegos a distancia, que surgieron un poco con otra cosa que ya no se ve tanto, con los cibercafés. Cuando vos podías jugar en red, porque en aquel momento el internet era medio complicado. Obviamente jugar por internet cuando teníamos aquel ruido era imposible, pero sí jugar en red
cuando tenías muchas computadoras linkeadas a una misma red, y entonces ahí sí podías jugar cada uno con un personaje, con un jugador en cada computadora, y empezaban a haber juegos de rol, empezaban a haber juegos multijugador, pero tenías que ir a un lugar donde hubiera muchas computadoras, que era el cibercafé, que con el tiempo obviamente desaparecieron como las canchas de pádel. ¿Fuiste alguna vez a alguna cancha de pádel? Sí, vos tenés una raqueta colgada ahí en tu cuarto, que es mía. La tengo. Que habré jugado al pádel. Era un buen jugador de pádel, la verdad que me gustaba jugar al pádel. Era un juego muy divertido. La gente decía, bueno, juega al pádel aquel que no sabe nada de tenis. Bueno, yo no sé nada de tenis, pero el pádel era algo muy divertido y muy fácil de jugar, porque las paredes eran tus amigas. Entonces a veces si no llegabas a una pelota, esperabas el rebote y podías volver a pasar la pelota para el otro lado. Era algo muy divertido y la verdad que el pádel está muy bueno. Hoy no me veo jugando al pádel porque no puedo correr ni media cuadra, pero sí era algo divertido de hacer. No, hoy no corré ni los muebles, muchachos, ¿qué tal? No. Olvidad. Decime. Algo que tengo, y lo tengo guardado un Panasonic, que creo que tengo dos cosas, un Panasonic y una radio miniatura que Sony. Cuando usábamos la radio, que teníamos que tener una pila AA, una Sony chiquitita, me compré y la tengo todavía, y tengo el querido Walkman. Hoy estábamos hablando que es parte de nuestro podcast, sin cassette, pero el Walkman, qué compañero era el Walkman, y te acompañaba, escuchabas un mismo cassette, para un lado y para el otro, al lado A y al lado B, y se te acababa, ¿viste? Y lo volvías a escuchar, porque a veces estaba fanatizado, yo que sé, en mi momento creo que lo que más se escuchaba era Guns N' Roses, y le daba para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Guns N' Roses, era terrible, pero todavía lo tengo, la verdad que creo que es una reliquia que conservo. ¿Sabés? Es más, yo me acuerdo que vos tenías un Walkman, o tuvimos un Walkman que era negro, con varios botones, porque tenía memoria para poder grabar las estaciones de radio, las FM, para tener como un acceso directo, apretabas uno de los botones, tenía, ponerle 6 memorias, y que tenía un botoncito verde que era el del on-off o algo así, más los botones de play, retroceder y adelantar en los temas. Pero el Walkman, el clásico, el Sony, que siempre quise tener y nunca pudimos tenerlo porque era muy caro, el Walkman Sony amarillo, que es el Walkman FM, el Sport, en el 2019 cumplió 40 años desde que se salió al mercado por primera vez, luego tuvo diferentes versiones, ¿no? Porque se iba modernizando a medida que pasaba el tiempo, pero ese Walkman amarillo, a veces con azul, a veces con negro, ese Walkman lo quisiera tener incluso hoy. Lo tendría hoy. Hoy saldría a caminar con ese Walkman, que los auriculares eran como una vinchita con dos pompones como de, no sé de qué material eran, naranjita, que era como una espumaplas, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Como una esponja. No sé. Era como una esponjita naranja. Sí. Hoy compraría uno. Si hubiera, lo compraría porque está genial. Eso está genial. Lo que pasa, existen, los puedes comprar. Como yo encontré el reloj de mi amigo, pero te cobran $100 porque es algo ya de colección, es coleccionable. Porque por eso yo sigo guardando un Panasonic que no era mío, pero Mariana me lo dio. Un Panasonic de metal que ella compró en Estados Unidos en uno de sus primeros viajes. Y siempre me dice, tira esa porquería. Digo, no, yo esto no lo tiro, yo esto lo conservo hasta que me muera. Porque Walkman habla, para mí, es lo único que me lleva a ese momento de la adolescencia y primeros años de juventud, que es un recuerdo que tengo ahí, ese Walkman. Totalmente. Y después vino el Discman. El Discman. Sí, pero el Discman ya no. Yo no salí nunca con un Discman. Era algo medio grande, incómodo. Era medio incómodo y aparte saltaba. ¿Viste? Sí. Que saltaba. O sea, vos lo tenías y pum, saltaba y se te trancaba porque no tenía el anti-shock, creo que se llamaba, que era lo que vinieron primero cuando empezaron a ver autos con reproductor de CD que venían
el estéreo con anti-shock. Y vos decías, este nos salta, qué locura, qué sé yo. Sí. Pero sí. El Walkman y el Discman. ¿Te acordás de las mascotitas virtuales? ¿Vos llegaste a tener una mascotita virtual o ya eras medio pelotudo? No, eso ya me pasó, ya estaba medio grande y ya eso no lo viví. Seguramente más de los 2000, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que yo ya era un poco grande, pero llegué a ver, nunca tuve, porque me parecía que era medio choto tener una mascotita virtual que le tenías que dar de comer, le tenías que llevar al baño, todo, y si no se te moría. Y yo decía, pero para eso juega los Sims. ¿Ahora los Sims? Sí. Que lo tenías que encerrar en el baño y le destruías el water y el tipo se meaba encima, no sabía qué hacer. O le tenía ganas de dormir y le destruías la cama y el loco se caía parado porque tenía ganas de dormir. Era divertísimo, era una tortura. Ahí es cuando uno se da cuenta que es un torturador en potencia, porque te gustaba hacerle todas esas cosas al macaco que manejabas ahí en los Sims. Le conseguías el mejor trabajo, pero si lo podías hacer que se meaba, o meterlo dentro de la piscina y sacarle la escalera y el tipo no podía salir de la piscina. Yo hacía esas cagadas, yo hacía todo eso, me encantaba. Decía, qué boludo, el Sim no sabe salir de la piscina. ¿Qué otro tenés? ¿Tenés algún otro? Y estuvimos hablando un poquito de eso, cuando estuvimos hablando de los videoclubs, que en su momento fueron furor, también lo dijimos, el coleccionar películas que tienen más de 20 años, ¿no? De Jurassic Park, Forrest Gump, hablábamos de Rocky, Terminator, las Armas Mortal, que me parecen que están espectaculares. Buenísimo. Sí, Corazón Valiente o Corazón Salvaje, no me acuerdo, esas de Mel Gibson. Habían un montón de películas que uno las colecciona, las tiene ahí. Y bueno, American Pie, para que estuvimos hablando en el episodio pasado de un poco de sexo. American Pie creo que fue una película no tan picante y picante a la vez, que estuvo muy, pero muy buena para los adolescentes de esa época. Y eso, y después sacándolo del cine, la música, de escuchar mucha radio. Me acuerdo que esperábamos todo el día llegar a las 6 de la tarde para escuchar un ranking de una radio que nos gustara, desde concierto, aquellos que les gustaba un poco más el rock and roll y un poco más lo que era en inglés, o escuchar a Galaxia FM y el ranking de Galaxia con toda la cumbia uruguaya, y escuchás el ranking de Galaxia, y pasábamos horas escuchando eso, nos escuchábamos todo el ranking, y ahí pegados con el grabador que teníamos en casa, prontos para poner play y rec y grabar tu canción favorita, y rezar que el conductor, como somos nosotros de este podcast, no metiera ningún comentario ni cortara la canción. Exacto, porque te arruinaba la grabación, porque aparte esa grabación después la utilizabas para algo, no era para escucharla solo, porque a veces grababas con una segunda intención, para alguna chica, para alguna cosa, ¿verdad? Y si te interrumpían el tema porque regresamos con los más pedidos, aquí está tu disco, no, te cagaba la grabación. ¿Sabés qué otra cosa? Ahora me estaba acordando cuando hablábamos de los juegos, los juguetes y demás. Hay gente que dice el Game Boy. Nosotros no llegamos a tener un Game Boy. Nosotros teníamos ese videojuego de mano que venía, que se adquiría en el Paso Molino, me acuerdo, adquirido en el Paso Molino, que lo que tenía era 657.000 opciones de Tetris. Era todo Tetris. Sí. Eran diferentes versiones de Tetris. Por ejemplo, no sé, con el Tetris ya empezado, lleno hasta la mitad de las casillas, lo que fuera, pero era el Tetris. Y te decía, viene con 999 juegos, que era todos Tetris. Sí. Ese pero estaba bueno, era entretenido, y tenía una música tan molesta para los padres. Está muy bien. Bueno, yo voy mucho más atrás en el tiempo, antes de que surgiera eso electrónico. El único parecido a un electrónico que tenía 2 botones, y era muy loco, era como una especie de pecera finita que se llenaba de agua y tenía 2 tableros de básquetbol en cada punta y teníamos una pelotita, y con los botones lo que hacías es vos generar como un soplido o agua. Claro. Pulsaba la pelotita de un lado hacia otro para poder encestarla en esos aros de básquetbol que estaban por dentro. Y eso era lo más parecido a un juego electrónico que se llegó a tener en los 80, que era un juego hecho de agua
y con 2 botones. Así que imagínate cómo arrancó todo y cómo evolucionaba, ¿no? Bueno, No, mortal. Y pará, y hablando de evolución, hoy hablabas del tema de los relojes inteligentes. Y bueno, hoy tenemos los smartphones que nos manejan la vida con todo lo que hay en un smartphone. Pero todo arrancó con el viejo y querido Nokia 1100. ¿Y qué tenía el Nokia 1100? La Viborita. No ha habido juego que superara la pasión que generaba la Viborita. Vos tenías el Nokia 1100 y decías, tengo la Viborita. Porque no te importaba mandar un mensaje ni una llamada. Era tener la Viborita. Era fundamental. Sí. Bueno, vos decís el Nokia. Más atrás era un... ¿Era Nokia también o era BlackBerry? No me acuerdo qué teléfono era. Que fue el primer celular, que era como un ladrillo. Me sale BlackBerry, pero no era BlackBerry. Ah, no, el ladrillo. No, era Motorola. ¿Era un Motorola? Bueno, el primer Motorola era muy pesado, era muy grande. No digo aquel que tenías que llevar una valija, porque ese yo no lo vi. Eso lo tenían los millonarios. Cuando yo llegaba al público, que veías que al que más, que alguno que otro podías llegar a ver por la calle. Ese fue el primer Motorola que se vio en la calle y que no tenía ni juegos ni nada. Y como vos decís, ya más masivamente empezó a llegar el Nokia y yo no pude tenerlo. Yo me acuerdo que demoré para tener mi primer celular y fue un LG con tapita y que te duraba 2 minutos la batería. Era un desastre, pero era terrible tener tu propia línea de teléfono y que alguien te pudiera ubicar en todo momento. Qué loco el avance, el tener un celular fue algo realmente increíble, que me acuerdo en otras épocas que te decían, por lo menos en Uruguay te decían, no hay bornes, y de repente había un teléfono a 5 cuadras y no te podían tener teléfono en tu casa. Algunos en algún momento me acuerdo que le ponían antenita en el techo y no sé cómo era ese teléfono de mierda, pero era terrible tener teléfono, y cuando llegó esto se solucionó el problema y hoy en día creo que incluso hay mucha gente que ya el teléfono fijo ni lo utiliza. En casa lo tengo por razones laborales, pero de mi esposa, no mías. Pero hay mucha gente que sinceramente no le interesa tener un teléfono fijo porque no le encuentra utilidad. Exacto. Y aparte, nosotros tenemos la ventaja de haber podido, siempre digo, ¿no? Nuestros abuelos vieron el pasaje de la radio a la televisión, nuestros padres de la televisión blanco y negro, la televisión color y la computadora, y nosotros de la computadora al internet y los smartphones, ¿no? Y cómo fue evolucionando. Porque yo me acuerdo, ahora mencionaba, yo tuve mi primer celular, creo que fue una especie de Nokia 1100, pero el que más me acuerdo así que tuve fue el primero con luces audiorítmicas y sonidos que no eran polifónicos, sino que eran tipo, podía tener polifónicos y MP3. Y eso era que se prendían lucecitas de colores cuando te estaba sonando el teléfono, al ritmo que sonaba la música. Era el rey. Era el rey del barrio, con ese celular que ni siquiera tenía marca. Era un celular marca Movistar. O sea, lo traían, vaya a saber, de la India, de la China, de Tanganica, y le ponían un logo Movistar arriba porque no tenían ni marca el celular. Lo que era, bueno, en aquel momento lo que era mandar un SMS. Sí. Y yo me acuerdo que vos cuando viniste acá, creo que la primera vez te compraste un teléfono celular. No sé si era un Ericsson, que estaba muy bueno, uno de colorcito. Me compré el Sony Ericsson, el W300, el gordito, era el que era Walkman. Era el Walkman de Sony hecho celular. Increíble, era mágico. Muy bueno. Lo amo, lo extraño. Lindo teléfono. Sí, y decías del SMS, sí, la verdad que empezamos a aprender, porque claro, teníamos esa costumbre de que ya habíamos adquirido con el tema del internet, mandar correos electrónicos, el email. Y uno se extendía en el email. Normalmente era algo nuevo, veníamos de la carta a mano al email, lo podías mandar, era el momento, tenías aquella cuenta famosa de Adinet, que todos teníamos una Adinet, o el Hotmail, la cuenta de Hotmail que teníamos al principio, y de repente llegó la posibilidad de poder mandar un mensaje de texto, que sí existía con el radiomensaje,
que tenía que uno llamar a una operadora, decirle lo que quería mandar. Normalmente era llego a las 3 de la tarde y ya la persona sabía. Esto te daba una posibilidad un poquito más larga, un poquito más elaborada de mensaje, pero hubo que aprender a hacerlo y a enviarlo. Exacto. ¿Y cómo era que había que escribir? Que no es como ahora que tenés teclado inteligente, que te adivina las palabras. No, en aquel momento era tiki tiki, era el ABC, era el 2 y tenías que ir eligiendo la letra. Estabas 2 horas para mandar un mensaje y empezamos a cortar las palabras. Empezamos la X con la Q era por qué, y empezás a cortar las palabras porque encima, si te pasabas de caracteres, eran 2 mensajes. Exacto. No es como ahora que agarrás WhatsApp y te puedo escribir la Biblia y es un mensaje solo y va todo en uno. No. Y 2 mensajes eran 2 pesos menos en el saldo. En un saldo de 500 pesos tenías 500 mensajes. Se te acababan ahí. No recargabas más. Mortal. Eso sí que era curioso y ir viendo cómo avanzó eso es genial. Bueno, el otro día mostrábamos, creo que en el episodio de sexo, lo que era el ruido del módem y hablamos un poquito de cómo te prendía fuego el ruido del módem en tu casa. Cuando te conectabas a internet se enteraba todo el barrio y algunas cositas fueron cambiando. O sea, acá estaba leyendo, ¿te acordás de cuando trabajabas en la compu? Que lo que demoraba en prender la compu, ¿no? Que vos la prendías, te tomabas un café en el medio, tranquilamente, y tenías que trabajar en el Word o en algún lado de eso. Ya vamos a dejar la parte del DOS. Eso vamos a dejarlo como ya es muy viejo. Ya habiendo Windows, agarrabas el Word y tenías a Clipo, el clip ese que te daba las ayudas, te rompía los huevos cada 2 segundos. Sí. ¿Verdad? Se abría solo. De porquería. Salía solo y no sabías cómo quitarlo. Que lo podías cambiar, había un perro, había un leoncito, pero todos venían con el clipo. Es verdad. Me acuerdo perfectamente de Clipo que te aparecía constantemente y como vos bien decías, les podías cambiar el emoji, sería ponerle un emoji, hoy lo conocemos con emoji de algún animalito diferente, pero era algo que aparecía constantemente y también a veces uno nos quejamos de la lentitud, porque ahora tiene que ser todo ya. Cada vez los teléfonos inteligentes vienen como que una sensibilidad súper rápida, tienen 50 cámara de atrás, cámara de adelante, de todo, y las computadoras también vienen la mayoría tiene una notebook, que tiene cámara, que tiene Bluetooth, que se conecta a la tele, una locura, y en aquel momento era muy difícil y llevaba tiempo, ni que hablar con aquellas torres y monitores verdes. Era terrible. Era terrible cuando todo comenzó. Yo me acuerdo que iba a una tienda llamada Low Cost a comprar juegos de computadora y tenía que ir con los disquetes. Sí. Tenía que llevar El Príncipe de Persia, eran como 10 disquetes. Terrible. Era terrible. Los de cuarto, era de 1/4 y de medio, creo que eran los disquetes, creo que era medio mega, una locura. Hoy tenés 4 tegabytes, qué sé. Y si era cheto, como supimos tener en algún momento pirateada, tenías la Encarta. La Encarta, la enciclopedia. Te salvaba de todo. Tenía todos los temas, lo tenías en la Encarta. Ya con eso tirabas todos los libritos de colección del país, esos libritos que no sé por qué el país los hizo de tamaño miniatura, porque ni siquiera te sirven para ponerlos en una biblioteca, que mi suegra todavía, mis suegros lo tienen, mi suegra ya también partió, pero mi suegro todavía tiene la colección y no sé qué habrá hecho con eso, creo que la habrán donado o algo. El otro día estuvimos haciendo limpieza en la biblioteca de casa y Mariana me decía, ¿qué hago con este diccionario Larux? ¿Qué hago con esta enciclopedia no sé qué? Le digo, donala, porque en realidad los chiquilines, mis hijos no lo van a usar. Hoy está mi querido Google, que tiene todo adentro. Ya no existe el hecho de tener una enciclopedia, ni que hablar que tenés videos de lo que se te ocurra. Hoy tenés acceso a la información de una manera así de rápida. Y bueno, y ya para terminar, cosas que ya no hay, pero que cada vez que aparecen nos siguen maravillando y nos seguimos colgando. A mí me ha pasado mucho, tanto con las animadas como con las de persona,
las viejas series, ya sea de dibujitos o con actores, y se me viene rápidamente a la cabeza una de mis favoritas, Tom y Jerry. Sí, Tom y Jerry, los Looney Tunes con el conejo Bugs Bunny, ¿no? Con el pato Lucas, el coyote y el correcaminos, los autos locos, Meteoro. Sí, hay gente que colecciona muñecos de esa época. A mí me gusta, por ejemplo, hoy lo mencionabas, el tema de Alf. Me gusta Alf. mucho Alf. Me gustaba ver que se veía también el Chavo del Ocho, el Zorro, que por Uruguay en algunos lugares lo seguían dando al mediodía, esos domingos al mediodía cuando arrancaba la jornada te metían un zorro y te encajabas a ver todo el zorro. La verdad que las películas de Cantinflas, algunas de Olmedo y Porcel. Las de Cantinflas las siguen pasando acá. El Canal 10 creo que tiene la propiedad de todas las películas de Cantinflas y cuando no tiene nada que poner los sábados o domingos de tarde te enchufa una película de Cantinflas. Y de dibujitos a mí me gustaba mucho, era muy fanático como de Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla me parecía espectacular, me parecía increíble. Don Gato era un fenómeno y me gustaba mucho aquel zorrillo que andaba persiguiendo una gata. Pepe Le Pew. Sí, me encantaba el zorrillo, era un fenómeno, era un galán y me mataba de risa. La Pantera Rosa, de Big Panther. La Pantera Rosa. Y de Pink Panther era terrible, me encantaba. Me hacía pasar mal al loco que la estaba buscando por todos lados y la hacía pasar de novela. Me gustaban mucho también los dibujitos que estaban como alrededor de la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas que había uno que era un oso hormiguero? Sí. Que la hormiga lo cagaba a tortazo todo el tiempo. Sí. Y me gustaban después. La hormiga atómica. La hormiga atómica, exactamente. Las urracas parlanchinas. La tortuga de D'Artagnan, había uno que me acuerdo que era un perro también, un sabueso, que no me acuerdo cómo que hacía. Pulgoso. Qué gran nombre para un perro, Pulgoso. Impresionante. Y bueno, y muchas series más, ¿no? Hoy decíamos MacGyver, He-Man, el Batman de los años 60 que lo siguieron pasando hasta los 90, los Thundercats, Chip y Dale, Starkey Hutch, y bueno, y muchísimas más. Los Magníficos, el equipo A, Brigada Cola, con Franchella. Brigada Cola. La banda del Golden Rocket, qué sé yo. Amigos son los amigos, con Carlín Calvo. Clave de Sol, que es más atrás en el tiempo, no lo viste, que eso fue el comienzo de todos. Clave de Sol, pelitos muy atrás, pero sí, muchas series, novelas y cosas que vimos en la pantalla que la vamos a tener por siempre en nuestro recuerdo. Yo por acá, Mati, ya estamos casi llegando a la Oribe y adentro ya llegó la comida y yo dije, no voy porque estamos haciendo este podcast, ya voy gente y la familia me está esperando. Les agradezco a todos nuevamente, queridos amigos, gracias por estar, gracias por preguntar por qué demoramos en hacer los podcasts, pero bueno, a veces la vida nos tiene ocupados y la ventaja del podcast es que lo hacemos cuando podemos e intentamos entretenerlos buscando un tema que sea un poco entretenido para todos ustedes. Les agradezco la sintonía, muchas gracias por estar por ahí y ahora lo dejo con mi gran hermano Matías, que se va a despedir de todos ustedes. Chau. Bueno, simplemente para cerrar, muchas gracias por la sintonía a todos los que nos escuchan en cualquier parte del globo. Recuerden seguirnos en las redes, estamos en Instagram, en Facebook, visiten nuestra página web, bájense en nuestra app o si no, conéctense y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es con lo que más nos ayudan para poder seguir haciendo contenido. Simplemente le dan a la campanita, le dan a suscribirse y ahí van a estar recibiendo cada uno de estos nuevos episodios, de estos nuevos destinos de esta low cost que hemos decidido llamar Sin Cassette Podcast. Hasta acá el episodio de hoy. Nos encontramos en el próximo viaje. Abrazo a todos. Chau.